Bien, buenas tardes. Bienvenidos a la tercera sesión del curso Una sociedad que adquiere conocimiento. Hemos superado ya el Ecuador del curso, llevamos un crédito, falta un crédito más. Yo creo que hasta el momento está yendo todo muy bien, yo creo que estáis razonablemente satisfechos en las sesiones que hemos tenido, en las mesas redondas, y estoy convencido de que hoy continuaréis también y vais a aprender mucho, va a ser una sesión muy fructífera porque trata sobre un tema que vos es muy próximo y que conocéis muy bien, como es la sociedad de la información y las nuevas posibilidades de acceso al conocimiento. Este es el tema de la sesión de hoy. Y para hablarnos de este tema tan interesante tenemos dos invitadas, dos ponentes. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Nerea García Ceballos. Bienvenida, Nerea. Un placer tenerte aquí. Bien, Nerea es jefa de CRM, que es Customer Relationship Management, y Marketing Analítico de Luambi. Luambi es una compañía que conocéis bien, que muchos vais equipados con chándals, con camisetas de Luambi, que patrocina equipos de fútbol que conocéis y de otros deportes. Bien, Nerea nació en Bilbao y es licenciada en Bellas Artes y en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Politécnica de Valencia y máster en Dirección de Marketing por ESIC. Bien, sus primeros años, ella es muy joven, en sus primeros años de actividad laboral se dedicó al diseño y desarrollo de interfaces para intranets y aplicaciones multimedia, investigando sobre todo la usabilidad y experiencia del usuario. Posteriormente se estableció ya como diseñadora web y consultora independiente SEM y SEO en la época en que se estaba gestando pues, todo el tema de la web 2.0 y el nacimiento de las redes sociales. Y actualmente, como decía, es directora de marketing y del CRM Customer Relationship Management de la empresa valenciana Luambi. Bien, tiene otros proyectos de cara al futuro que quizás nos desvele también en la charla de hoy. Bien, pues bienvenida de nuevo, te escuchamos y muy atentamente todos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Vale. Bien, bueno, Isidre ya me ha presentado un poco. Yo esta tarde he venido a hablaros de... A ver, ¿no va? Me parece que no va. Me voy a tener que quedar sentada. Bueno. No, me quedo sentada, no hay ningún problema. ¿Has sido tú? No pasa nada, me quedo sentada. Sí, a ver si pueden bajar y quedo de momento. Bueno, no hay problema. Bueno, como os comentaba, he venido esta tarde a hablaros sobre wikis y buscadores y lo que realmente hay detrás de estas dos herramientas, porque al fin y al cabo no son más que herramientas, que es la organización y gestión de los contenidos en Internet y su acceso. No se puede entender nada de lo que sucede en Internet sin conocer su historia. Todo lo que hay en Internet ya existía antes de la llegada de Internet. Internet no es más que un canal o una herramienta que nos ayuda a acceder más fácilmente a esa información y a esos contenidos y extraerlas de una forma mucho más ordenada. La mayoría de los teóricos, como Alvin Toffler, coinciden en que hay cuatro hitos en la historia de la humanidad que han cambiado el transcurso y la forma de intercambiar información y la información, como sabéis, es conocimiento. Lo primero fue el nacimiento de la escritura, que es, como sabéis, lo que parte la prehistoria de la historia. Con esta nueva capacidad para almacenar la información y alimentar una memoria colectiva, se consigue que los conocimientos trasciendan las generaciones y que el ser humano sea en cierta manera inmortal y sus conocimientos evolucionen sin ceso. La Edad Media, por ejemplo, fue una época muy oscura en la que la gestión del saber estaba dominada por estamentos como la Iglesia o los poderes feudales.
hasta que apareció la imprenta. La imprenta fue un catalizador de la difusión del conocimiento. Fue la primera revolución, como luego fue también la revolución industrial o como estamos viviendo ahora la revolución de la conectividad, que actuó eso como un catalizador capaz de hacer ya no que ciertas personas tuvieran cierta información, sino que esa información fluyera. Más tarde, ya entrando en el siglo XX, llegaron otros inventos como el telégrafo, el teléfono, y de esta manera nace la comunicación interpersonal. Ya no una determinada sección de la población con ciertos poderes adquiridos emite el mensaje que desea transmitir hacia una masa, sino que podemos comunicarnos entre personas y mantener diálogos individuales. Esto está a la base del individualismo del siglo XX y sobre todo del siglo XXI. Y ya llegados a la transición entre el siglo XX y el siglo XXI llega Internet, que es lo que ha supuesto realmente el asentamiento de la era postindustrial, de ya no ser una sociedad basada en la producción masiva de objetos y la compraventa, sino que ahora el poder lo tiene quien tiene información y quien gestiona mejor la información. Dicho esto, vamos a pasar a ver un poquito más en detalle hitos dentro de lo que es en concreto la historia de Internet. Han sucedido muchas cosas desde los años 60, la mayor parte de ellas han caído en el olvido. También hay una gran lista de fracasos que no vale la pena enumerar, pero sí que hay que resaltar pues, que en 1965 nace el hipertexto, que es la base de las páginas web de hoy. O sea, vosotros veis un texto en una página web y el hecho de que la palabra hipertexto ahí esté en naranja y en negrita es porque detrás hay un lenguaje de marcadores que da la información al navegador, que la interpreta y muestra la información tal y como debe ser mostrada. Entre otras cosas, por ejemplo, también los hipervínculos. Un poquito más adelante, en el 67, ya se empieza a gestar una cosa que hoy en día es más que tendencia, es la forma buena de hacer páginas web, que es la separación de contenido y presentación. Ya veremos un poquito más adelante cómo sucede esto. Una cosa es, como os comentaba, que el texto se plasme en una pantalla y otra cosa es cómo aparece ese texto. Los buscadores, por ejemplo, lo que realmente valoran es la información en sí, no solo cómo esté plasmada. Por eso es muy importante tener esa separación de forma y contenido. Pues eso en los años 60 ya se estaba gestando. En 1969 se crea Parnet. Bueno, sí, creo que se crea a propósito. Fue la empresa que realizó el primer envío de paquetes. Seguramente todos habéis oído decir que Internet es un invento militar. Y así fue. En Estados Unidos, en los años 60, el Ministerio de Defensa encargó a esta empresa, creó esta empresa y les encargó el proyecto de con una serie de ordenadores en red repartidos por todo el territorio nacional, tener la capacidad de enviarse paquetes de información. Llegando ya a los años 80, se crea el proyecto de la World Wide Web, que es la forma en que conocemos que nos relacionamos hoy todos de ordenador a ordenador personal, pasando por nodos hasta lo que son los servidores. Pero bueno, la estructura de web tal y como la conocemos hoy data de 1989. En el 91 se escribe el primer borrador en lenguaje HTML, que es el heredero del hipertexto que nombraba que había nacido en 1965, y es el lenguaje en el que están escritas todas las páginas web que veis. Incluso las páginas Flash no deja de ser un objeto, es compilado en otro lenguaje de programación, pero para que un navegador sea capaz de interpretarlo, tiene que estar al final encapsulado en un documento HTML. En 1993 aparecen los primeros navegadores gráficos,
bueno, en el 96 el estándar de W3C, que son quienes rigen los estándares de calidad en materia de páginas web. Y en 1998 el lenguaje de marcas XML, que luego veremos que es muy, muy importante para caminar hacia la web 3.0. Esto sería la misma línea de tiempo, pero interpretada desde el punto de vista del usuario, ya no desde la parte tecnológica. Por ejemplo, vemos que en el 72 se envió el primer email, vemos que en el 97 se creó el Flash, que es una tecnología que ya va a desaparecer, entre otras cosas, porque los buscadores no son capaces de, tampoco lo han intentado porque no ha sido una guerra ahí empresarial, y finalmente Google se ha llevado el gato al agua y Flash, que ahora mismo pertenece a Adobe, pues tiende a desaparecer. El MP3 se patentó en 1989. Para vosotros a lo mejor es una tontería, no tiene nada que ver el MP3 con Internet más que para realizar descargas, pero en los años 90 era una absoluta obsesión que las cosas pesaran poco. O sea, el arte y ciencia del diseño web hasta que llegó el ancho de banda que conocemos hoy consistía en reducir las páginas y que pesaran lo mínimo. Entonces, el MP3 fue un invento revolucionario para poder transmitir audio a través de la red. Google se funda en 1997, creo, aunque el buscador, tal y como lo conocemos, nace en 2001. Wikipedia también nace en 2001. Si veis hay una franja naranja, una línea naranja, de arriba abajo, eso indica la explosión de la burbuja de las .com, que me imagino que sabréis lo que es. Fue una burbuja especulativa de que pues, empezaron a subir las acciones de empresas que trabajaban en Internet y que estaban vinculadas con negocios en Internet, y finalmente pues, no valían tanto esas empresas como se esperaba. Y bueno, la bolsa explotó. Como veis, no pasó nada. O sea, antes y después se han seguido desarrollando cosas igualmente. Y YouTube, como veis, es un invento de los más tardíos, del 2005, y Twitter y Facebook del 2006. Sin embargo, yo al menos tengo la sensación de que lo hemos tenido toda la vida. O sea, yo ya no podría vivir sin todas estas herramientas. No sé si os habéis fijado en que estos hitos están enmarcados en unas franjas que algunas pertenecen a la web 1.0, 2.0, 3.0. 3.0 no está, pero vamos a hablar de ella. Para entender la diferencia entre la web 2.0 y 3.0, o incluso entre la 1.0 y la 2.0, tenemos que hablar del tesauro y la ontología. No son animales mitológicos ni nada. Tienen más que ver con la biblioteconomía. Son herramientas para la organización y la recuperación de información en Internet o no en Internet, generalmente en redes. Hoy en día, al margen de Internet, no se concibe la información sin redes. Por el mismo motivo que comentaba al principio, porque la información que no se mueve y que no se transmite, que no se comunica, no sirve absolutamente de nada. Entonces, un tesauro es una compilación de palabras, generalmente. Es un término heredado de la sociología y se utiliza desde hace ya un par de siglos, pero es igual de válido, igual de útil, y se rige, de lo que se trata es organizar palabras o conceptos con relaciones entre sí, de tal forma que sea fácil acceder a los conocimientos. La primera forma y más básica de organizar la información son las taxonomías. La que mejor conocemos todos es, por ejemplo, cómo se organiza el mundo de los seres vivos. Tenemos por un lado el reino animal, por otro lado el reino vegetal. Dentro del reino animal tenemos los vertebrados, los invertebrados, dentro de los vertebrados los mamíferos. Eso es una taxonomía. El tesauro va un poco más allá porque establece relaciones de jerarquía
de equivalencia, asociativas y definitorias. O sea, dentro de ese compendio de información tenemos datos sobre todos esos tipos de relaciones. Pero la información se puede organizar un poquito mejor. Y así es como nace la ontología. La ontología es un concepto igual de antiguo que el tesauro. Sin embargo, por su forma de organizar la información, encaja perfectamente con los sistemas de programación informáticos que hay hoy en día, que se utilizan hoy en día. Por ejemplo, la programación orientada a objetos, su forma de programar, por así decirlo, encaja perfectamente con la ontología. Entonces, en la ontología hay cinco elementos. Los conceptos u objetos, que os diría un informático, las relaciones que se establecen entre esos objetos, las funciones que realizan, las instancias. Una instancia es, todos los aquí presentes somos personas, eso sería un objeto o un concepto, pero cada uno de vosotros o de nosotros somos una instancia de ese concepto que es la persona. ¿De acuerdo? Y luego los axiomas, que son las reglas por las cuales se relacionan esos conceptos o esos objetos. Esta cosa tan sencilla y tan simple que parece un reflejo de la vida real es lo que está a la base de la inteligencia artificial. Esto sería la representación de una ontología. Igual que esto es la representación de un tesauro, esta es la representación de una ontología. Además, lleva las etiquetas que se utilizan en informática, en los lenguajes de programación para plasmarlo. Por ejemplo, OWL es un objeto. Como veis, pues, esto sería una forma de plasmar las relaciones entre el amigo de un amigo, ¿no? Y las relaciones que se establecen, las funciones que tienen, los objetos que intercambian. ¿De acuerdo? Como ves, la persona tiene unos atributos, su cumpleaños, su apodo, el nombre de familia, en fin, todo eso. Toda esta información, que es, ya os digo, un reflejo de la vida real, cabe en una ontología. Y esto sería como se transcribe en un lenguaje de programación. Esto en concreto es XML, que es uno de los lenguajes más extendidos. Entonces, ¿por qué se adapta también a la informática moderna de la conectividad con la que estamos conviviendo hoy en día, como pueden ser los buscadores, por ejemplo? Pues porque tiene 4 dimensiones. En principio, una dimensión lógica, que es con la que se manejan las reglas de inferencia, que es cuando hacemos una búsqueda o una consulta a una base de datos, el decir, búscame esto y esto, o esto pero no esto. Ese tipo de reglas es la dimensión lógica de la ontología. Luego tiene una dimensión plenamente ontológica, que es lo que os he mostrado antes, que es la relación de los objetos que quiero recuperar cuando hago una consulta. Luego tiene una dimensión semántica, o sea, la ontológica serían los objetos en sí, la semántica, esa relación que se establece entre objetos, y la dimensión sintáctica, finalmente, es cómo transcribo eso para que algo que es un mapa conceptual que yo tengo en mi mente de humano lo pueda entender una máquina, que es a través de los lenguajes de programación. Entonces, ¿por qué os estoy contando esto? Porque ese es el salto que va a dar la web en los próximos años. Ahora mismo estamos en la web 2.0, la web de las redes sociales, la web de la comunicación interpersonal, de que ya no hay una persona que genera contenidos y los demás lo leen de brazos cruzados, sino que interactúan, ya lo conocéis todos. Y esto, los archivos que hay alojados en los servidores y su interacción con los buscadores no deja de ser páginas con texto en el que todas las palabras son iguales, salvo por algunas leyes de jerarquía, y la única relación que hay entre página y página es de enlaces. Las páginas están enlazadas o no están enlazadas, no hay más. Sin embargo, en la web 3.0, un buscador, cuando le digamos que busque a un pintor, automáticamente sabrá que esa página trata sobre pintura.
Y entonces sabrás relacionarte otras páginas que te estén hablando de pintura y las escuelas a las que ha pertenecido ese pintor, pero no porque aparezca la palabra y busque una palabra igual, sino porque tendrá una serie de datos que le ayudarán a realizar estas búsquedas mucho más inteligentes. También os quería hablar, como he dicho antes, de la diferencia entre la web 1.0 y la web 2.0. La 1.0, a lo mejor la mayoría ya ni os acordáis, era una web completamente estática en la que pues, las grandes diferencias fáciles de palpar son estas. No existía Wikipedia, existía la versión en CD-ROM subida a Internet de Encarta o de la Enciclopedia Británica, pero no tenía nada que ver con Wikipedia ni con lo que significa eso, que ahora explicaremos un poquito más adelante. Las web personales son web personales, no son blogs. En los blogs, como he dicho antes, la gente interactúa. Es más importante el número de comentarios que un post en sí. Es el número de comentarios lo que hace que un post sea importante, no el post en sí. En las web personales eso no sucedía. No existían los blogs ni las wikis, que existían los CMS, que eran gestores de contenido como Joomla, que siguen existiendo, pero ya no son la base del desarrollo de webs. No existía la sindicación, existía el poner una página en favoritos. Entonces, a ti te gustaba una página, la ponías en favoritos en el navegador de tu ordenador de tu casa y luego ibas al trabajo y perdías tus favoritos. Ahora tú tienes una cuenta a la cual, de correo o de RSS o lo que sea, a la cual sindicas todos los enlaces o blogs que son de tu interés y tú recibes la información completamente actualizada constantemente. Y también muy importante, hablando de taxonomías y de no taxonomías, la forma de organizar la información a la hora de buscar, por ejemplo, Terra, Yahoo, que ahora es un buscador, empezó como un directorio. Eran sitios donde la gente, pues como lo que son las páginas amarillas, por ejemplo, las páginas amarillas más que las blancas. Tú ahí podías llegar y por temas o por categorías dar con los enlaces que necesitabas. Esa organización de la información era estrictamente taxonómica. O sea, tú llegabas a inmobiliaria y dentro de inmobiliaria tenías venta, alquiler y tal, y dentro de eso pues tenías ciudades, por ejemplo. Ahora la taxonomía ya no tiene sentido, eso ha dado lugar a la folksonomía, que es la forma de organización de la información a través de la gestión del pueblo. Voy a pasar y así os lo explico mejor. Por ejemplo, a la izquierda tenéis un ejemplo de taxonomía típica, lo que son las marcas, gráficas o no gráficas. Dentro de las gráficas están las textuales y las pictóricas, y así hasta llegar al mínimo detalle. Y a la derecha tenéis un ejemplo de folksonomía. La herramienta más conocida, yo creo, que trabaja con folksonomías es Delicious, que no deja de ser un marcador, como cuando poníamos las páginas en favoritos antiguamente, pero con la capacidad de que está en la red, entonces puedes acceder desde cualquier punto, y con esa particularidad de que ahí, como veis, está en negro, podéis ver de un enlace de una página cuánta gente la ha guardado y qué palabras clave ha utilizado. Esto da pie a esto que todos conocéis, que es la nube de tags, la nube de etiquetas, en las que finalmente un tema es importante o no es importante, es candente o no es candente, no porque lo diga un medio de comunicación o porque lo diga una persona muy importante, sino porque un montón de personas anónimas e independientes coinciden en que ese tema es candente, es importante, etc. Ya podemos, con toda esta información, entrar en lo que son las Wikipedias, las wikis y Wikipedia en particular. Wiki es una palabra hawaiana que significa rápido, rápido. Se crea en un entorno académico para
para poder gestionar información de proyectos en los que participan varios profesionales que no necesariamente están ubicados en un mismo departamento físicamente y tenían que poder actualizar escritos, ir escribiendo unos encima de los otros y así poder avanzar con un proyecto común haciendo un compendio de artículos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es eso, sus particularidades es que tiene una edición muy rápida. No deja de ser un compendio de artículos, o sea, no hay nada más, no hay un menú, no hay como en el blog, la particularidad más importante es el tiempo, es un cuaderno de bitácoras, el menú principal de un blog son fechas, archivos de fechas. En el caso de Wikipedia, no, simplemente es un compendio de artículos que están relacionados entre sí. Nace de la vocación de equipos de investigación de poder cooperar y es muy importante el hecho de que la autoría de los artículos no importa en absoluto, sin embargo, los derechos de autor son muy importantes, hay que respetarlos. O sea, no se puede hacer cortapega de un señor que ha realizado un trabajo para escribir un artículo, ni se puede subir una imagen sin nombrar la fuente, o sea, no importa tanto que lo hagas como que cites la fuente. Las características, como ya os he dicho, es la coautoría de los artículos. Se utiliza un lenguaje de marcación, no HTML. La razón de esto es que el inicio de Wiki es anterior a los sistemas de gestión de contenidos y era mucho más sencillo crear un lenguaje de marcación fácil. Tener en mente ahora mismo Wikipedia. Wikipedia es texto plano completamente. Simplemente se ven en negrita los títulos que salen grandes por el hecho de ser títulos y dentro del texto lo único que hay es enlaces, con lo cual una persona que escriba texto plano, que esté escribiendo un artículo, solo tiene que utilizar 2 corchetes para determinar que ese conjunto de palabras es un enlace. Esto hace que la navegación no sea lineal, sino que tú puedes saltar de un artículo a otro hacia la idea que realmente te necesitas y te parece interesante. El diff es lo que hace que se guarden absolutamente todas las versiones de ese mismo artículo para poder volver atrás o sencillamente porque es necesario cuando se trata de un proyecto de investigación. Y en principio, luego esto en la práctica pues es imposible. Por ejemplo, en Wikipedia sería imposible luchar contra el vandalismo o contra los intereses económicos, pero en principio no existe supervisión, sino que es el consenso de los participantes y la modificación constante lo que hace que el artículo siempre se refine y nunca vaya peor, en principio. Entonces, ¿cómo se escribe hoy en día en una wiki, como por ejemplo Wikipedia, si no conocemos lenguajes de marcación? Pues con un WYSIWYG. Un WYSIWYG es el acrónimo de What you see is what you get, es decir, lo que ves es lo que obtienes. Y son estos cuadros que aparecen cuando vais a escribir un post o un artículo en cualquier sitio y os permite poner algo en negrita o subrayado o cambiar el tamaño de la letra. Vosotros estáis escribiendo eso y detrás se está reescribiendo el lenguaje de marcación o el HTML o dependiendo del sistema se escribirá en un lenguaje o en otro. Wikipedia, por ejemplo, es una wiki muy, muy, muy sofisticada. Está a esto de dejar de ser wiki, de lo sofisticada que es. Pero las wikis son muy rudimentarias, que es lo que las hace ligeras y fáciles de utilizar. Entonces, muchas no permiten, o bien porque no tienen base de datos, se gestionan de otra manera, o bien porque están colgadas en Internet, pero las han hecho entre personas que no saben y no tiene el código para permitir o llamar al acceso de arañas en Internet, no se posicionan. Con lo cual, no siempre es fácil acceder al contenido de una wiki a través de un buscador como Google. ¿Cómo busco dentro de wikis, de otras wikis, si quiero encontrar contenido y no lo puedo hacer a través de Google? Pues hay un buscador que se llama MetaWiki, en el que todo el mundo que
una wiki y que quiere que su contenido sea accesible, pues sabe que a través de este buscador se puede encontrar. Para hacer mi propia wiki tengo un montón de herramientas. La más conocida es MediaWiki, que es con lo que está hecho Wikipedia. Pero tenéis un montón de soluciones. A mí me parece particularmente muy interesante DokuWiki por lo que os comentaba de que no necesita base de datos. Entonces, se puede hacer en un hosting muy rudimentario, con un plan muy básico, que simplemente tenga Apache instalado y ya puede funcionar. El resto, más o menos, son iguales. A la hora de elegir un wiki, pues tenéis que ser conscientes de las necesidades que esto implica. Por ejemplo, si queréis OpenWiki, que está programado en ASP, el servidor que contratéis no puede ser Linux, porque entonces no entenderá ASP, solo entiende PHP. Pero bueno, dentro de lo que cabe es algo bastante sencillo de manejar. Pasamos ya al tema de los buscadores. Todos sabéis lo que es un buscador, lo utilizamos a diario varias veces. De hecho, todos tenemos en mente un buscador que es Google. En España la cuota de mercado de Google es del 98%. En otros países baja un poco, sobre todo en Estados Unidos baja algo más. En China baja muchísimo porque no lo pueden utilizar. Pero, como veis, es del 2001 y el primer buscador nace en 1993. De todas formas, antes de Google lo que imperaban eran los directorios. O sea, ha sido Google quien ha hecho que los buscadores se pongan las pilas y les sigan a marchas forzadas. De toda esta lista que hay aquí, yo destacaría WebCrawler, que son los primeros que desarrollan arañas que profundizan completamente en todo el contenido de las páginas. Y Natch, que es nuevo, pero que es de código abierto. Que las cosas de código abierto ya sabéis que nunca se sabe cuándo pueden resultar interesantes, porque como se implementan entre muchísimas más personas que las que desarrolla una empresa, y al libre albedrío siempre en un momento dado tienen un punto de genialidad y a lo mejor nos sorprenden. ¿Qué tipos de buscadores hay? Pues tenemos o bien los índices o directorios, que son los que os decía antes. La mayoría de los buscadores hispanos son directorios, porque desarrollar un buscador es muy caro, muy caro. Hay que pagar a gente muy lista, que cobra mucho. Y la mayoría de los buscadores hispanos son directorios, pero es algo a extinguir. O sea, seguirá existiendo, porque seguirá existiendo, pero van a desaparecer. Los buscadores jerárquicos o spiders son lo que todos conocemos. Los metabuscadores son buscadores que buscan dentro de buscadores. Los free for all es algo muy similar a los índices de directorios, pero tiene una razón comercial, que es el link building, que es una de las estrategias a través de la cual se posicionan las páginas web. Y luego están los buscadores verticales, que son los que buscan en campos restringidos del conocimiento. Por ejemplo, Trovit es un ejemplo de buscador vertical. Solo busca clasificados, o bien de automoción o de inmobiliaria, de lo que sea, de trabajo, pero solamente anuncios clasificados. Eso sería un ejemplo de buscador vertical. Entonces, ¿cómo sabemos si una búsqueda es buena o mala? Bueno, primero hay que saber utilizar el instrumento de búsqueda que necesitamos, que puede ser cualquiera de los que he mencionado antes. Un buscador funciona de la siguiente manera.
tiene un rastreador que es un robot, es la araña de la que os hablaba antes, que se mete y rastrea cualquier tipo de documento que sea capaz de interpretar un navegador. O sea, un HTML, un PDF, un Word, un PowerPoint, cualquier cosa alojada en un servidor. Esa información la envía a un indexador, ¿vale? Por eso Google es tan rápido, porque cada vez que tú haces una consulta no se lee todas las páginas web que hay en el mundo para ver si coincide algún resultado o no, sino que eso lo hace periódicamente y se genera un índice de contenidos, y lo único que hace cuando tú pinchas es volver a cargar los contenidos